La universalidad de los tatuajes es un curioso tema para especular. Captain James Cook. Pero ¿desde qué punto de vista especulamos? De forma regular especulamos desde el prejuicio, porque especular es en realidad hacer una suposición sobre algo de lo que no se tiene certeza. Y el problema aquí no es solo especular y ya, sino toda la serie de comportamientos que se tienen a raíz de la especulación de una mente estrecha. A través de la práctica del tatuaje, hemos intentado construir un sentido de identidad, de pertenencia y una respuesta frente a la fugacidad e instantaneidad de las experiencias que nos toca vivir. Dimensión temporal que presenta un vértigo inédito y confiere a nuestros vínculos un carácter siempre cambiante. En las instituciones, la familia, los modos de socialización, la consideración de la figura de la persona ya no se trata de lo mismo y seguimos buscando nuevas formulaciones que nos permitan entender qué es ser un sujeto en la actualidad. Nuestro cuerpo, el reducto más íntimo del sentido de nuestra identidad, se convierte en testimonio privilegiado, en un documento complejo a interpretar del impacto que tiene la cultura sobre nosotros. ¿Sabes por qué te tatúas? Porque está de moda, porque representa algo para ti, porque deseas fervientemente pertenecer, quieres expresar algo, te gusta la sensación del dolor de las agujas en la piel, amas ver tu piel adornada por algo que has elegido. ¿Sabes por qué te llama la atención hacerlo? ¿Sabes por qué te asusta? Soy Memo Mejía, tu anfitrión y presentador de Argumentos Incómodos, un podcast donde tú y yo abordaremos temas, dramas y eventos habituales incómodos e interesantes que podremos alojar en nuestro repositorio de conocimientos inútiles para que algún día sean de utilidad. Estoy pero muy contento otra vez. Aquí sigo. Gracias a quienes me escuchan desde Irlanda, Argentina, Estados Unidos, México, Reino Unido, Alemania. Esta es una segunda grabación. Es un remake de el episodio número 4 sobre los tatuajes, porque el episodio pasado parecía que lo grababa en el baño y se escuchaba bien Kool-Aid. Es exactamente lo mismo. Esta es la primera parte de este tema tan extenso, pero no por ello la segunda parte va a ser en el episodio siguiente. La segunda parte tendrá otro tipo de abordaje y espero tenerla para finales de temporada porque pues la pandemia no lo ha permitido. Tatuar procede del inglés tattoo, la voz tomada de los indígenas de Tahití para designar el acto de dibujar. Aunque su origen se remonta al inicio de los tiempos, su extensión y lugar en los diferentes ritos estudiados nos hace pensar en la necesidad que tuvieron diferentes culturas de marcar el cuerpo como elemento fundamental para expresar su posición sociosimbólica. Para algunas sociedades, las marcas en el cuerpo tienen un gran valor simbólico que regula la vida de los pueblos y la relación de las personas con los dioses y los demás miembros de la colectividad. En ellas, una de las funciones básicas de la marca en el cuerpo es la iniciación de los púberes en la vida adulta. En el mundo occidental, y con el desarrollo de la modernidad, el tatuaje comenzó a practicarse, pues ya no con las formalidades de una institución social, sino como costumbre de grupos populares en búsqueda de reivindicación o individualización social. Se presenta en la época del acrecentamiento del individualismo, la oferta y el consumo, el rito de toda esta vida vertiginosa, la sobrevaloración de la apariencia y la moda, el culto a la juventud inseparable del culto al cuerpo. Pero contextualicemos el arte y la cultura, según los atributos que pueden tener en la actualidad, porque es claro que a pesar de que existe una definición per se de cada palabra, en contexto tienen siempre una representación o un simbolismo. Bueno, la función de la cultura es garantizar la supervivencia y facilitar la adaptación de los sujetos en el entorno. Cada cultura encarna una visión del mundo como respuesta a la realidad que vive del grupo social. No existe ningún grupo social carente de cultura o inculto. Lo que sí existe son diferentes culturas y dentro de estas diferentes grupos culturales, aun con respecto a una cultura dominante, por supuesto. La cultura se refiere a todo este cúmulo de características mentales y espirituales de un grupo social que se transmiten de generación en generación a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas. Esto incluye la lengua, procesos, modos de vida, costumbres, tradiciones, hábitos, valores, patrones, herramientas y por supuesto el conocimiento. Hay componentes de la cultura que hacen llamarse como tal.
como es ese saber acumulado para la supervivencia frente a la naturaleza y la adaptación dentro del grupo social. También las creencias que abarcan todas aquellas ideas que el grupo establece acerca de lo que es verdadero o falso. Todo esto que se vincula con el sistema de valores. Y bueno, los valores son los criterios que sirven como modelos evaluadores de la conducta, ya que orientan los que se consideran principios y actitudes aceptables o inaceptables para garantizar la continuidad del grupo. También están las normas, los códigos de acción específicos que regulan la relación entre los individuos con base en los valores compartidos. Esto incluye el sistema de sanciones, los sistemas de signos y símbolos, que son todos los recursos comunicativos, arbitrarios y convencionalizados que utiliza el grupo social para transmitir mensajes. Pues híjole, aquí podemos mencionar el lenguaje, la escritura, los signos, los gráficos, los símbolos, y lo no normativo de la conducta, que son los rasgos de comportamiento que diferencian a un grupo social de otro, incluso dentro de una cultura compartida. A esto quizá lo conozcas como idiosincrasia. Las características abarcan la totalidad de las prácticas humanas, surgen en oposición a la naturaleza, se representan en una visión del mundo y, por supuesto, simbólicamente. Así como se expresan de esta forma. Proveen un orden social, su supervivencia depende de la comunicación, consolidan tradiciones y muy importantes, son dinámicas y más o menos abiertas, son susceptibles a la influencia de otras culturas. Entonces, ¿por qué si la cultura pretende ser dinámica y abierta a nuevas influencias, nos empeñamos en no buscar nuevas formas de ser cultivados? En establecer esos prejuicios tan dañinos que no nos dan la oportunidad de conocer más allá de lo que creemos conocer. ¿Qué entendemos como arte? A título personal, el arte es la forma de expresión universal y uno de los mecanismos de defensa más socorridos del ser humano. Es una de las formas más exquisitas de canalizar la energía libidinal que está en constante flujo dentro de nosotros. Engloba todas las creaciones realizadas por el ser humano para expresar una visión acerca del mundo. Permite expresar ideas, emociones, percepciones y sensaciones. Dejamos la definición de arte hasta aquí. Hay un plan de un episodio referente a este tema y además las definiciones de arte son muy variadas en realidad. Dicho esto que acabo de mencionar, ¿los tatuajes son arte y cultura? Pues en realidad sí lo son. Sí son arte y sí son parte de la cultura. Y digo de la cultura porque han formado parte de una gran cantidad de culturas y han evolucionado para mantenerse hasta ahora. La diferencia es que el simbolismo ha cambiado. El significado también ha cambiado y a pesar de que cada persona se tatúa en función de algo en particular, las nuevas experiencias que involucran al cuerpo parecen dar cuenta de novedosas articulaciones y posiciones de un sujeto en la cultura actual. Pero la forma de representar el mundo a través del tatuaje ha sido tema frecuente de tabú, discriminación y especulaciones prejuiciosas y pendejas. ¿Por qué te tatuaste?, te dicen. Los tatuajes son para siempre. Pues sí lo son. Cada interacción que la piel tiene con el exterior mantiene una sensación y nos deja un recuerdo. Y aunque la tecnología permite removerlos, algo se ha anclado ahí. Algo que con palabras no pudo ser expresado. Algo que solo pudo ser dicho a través del arte. Otra vez, ¿por qué nos tatuamos? El sociólogo Zygmunt Bauman nos habla de cómo es percibido nuestro cuerpo en una modernidad líquida. Utiliza la metáfora de lo sólido y lo líquido para establecer las diferencias entre un tiempo donde las instituciones tenían permanencia, predictibilidad y fijeza. Esto es lo sólido y un tiempo actual, líquido, en constante cambio y movimiento, caracterizado por la disolución del vínculo capital-trabajo de la modernidad pesada, estableciendo un nuevo orden social que transforma la vida de los sujetos y reformula las instituciones. Esta sociedad líquida o amor líquido define el actual momento de la historia, en el que las realidades sólidas de nuestros abuelos, como el trabajo y el matrimonio para toda la vida, se han desvanecido y han dado paso a un mundo más precario, provisional, ansioso de novedades y con frecuencia muy agotador, donde hay aún más deseos de sobresalir a través de las formas de expresión y de anclar los recuerdos a través de estas mismas formas. Cito: como resultado, la nuestra es una versión privatizada de la modernidad, en la que el peso de la construcción de pautas y la responsabilidad del fracaso caen primordialmente sobre los hombros del individuo. La licuefacción, la metáfora que utiliza de transformación de lo líquido, de lo sólido a líquido,
debe aplicarse ahora a las pautas de dependencia e interacción. Estas pautas son maleables hasta un punto jamás experimentado ni imaginado por las generaciones anteriores. Mientras que la modernidad sólida se caracteriza por el volumen, el espacio, el acero y el concreto como los signos visibles de la riqueza en el sistema social, la modernidad líquida, la de la instantaneidad como nueva sensación omnipresente, augura la devaluación del espacio. El término instantaneidad parece referirse a un movimiento rápido y a un lapso muy breve, pero en realidad denota la ausencia del tiempo como factor del acontecimiento. ¿Y qué pasa cuando no hay tiempo que medir? El ser humano entonces necesita huellas de cohesión con sus experiencias porque teme perderlas. Esta relevante transformación en las relaciones de los sujetos genera la vivencia de la vida como momentos, puntos sin dimensiones, confiriendo la elusividad una característica apreciada y necesaria para la adaptación del sujeto a la sociedad actual. Citando otra vez a Bauman, el advenimiento de la instantaneidad lleva a la cultura y a la ética humanas a un territorio inexplorado, donde la mayoría de los hábitos aprendidos para enfrentar la vida han perdido toda utilidad y sentido. Así, en este tiempo alterado aparece en contrapartida en algunos sujetos la necesidad de llevar marcas en la piel, huellas duraderas que le conferirán al sujeto el sentimiento de cohesión que la instantaneidad hackea de forma constante. El antropólogo André Le Breton nos dice que existe una encrucijada en la que se encuentra el individuo actual en relación a su cuerpo. De esta encrucijada se derivan dos estrategias frente a lo que implica tener un cuerpo en este tiempo. Una que intenta despreciarlo. Sus representantes más radicales pertenecientes a la cibercultura lo consideran un lastre porque envejece y enferma. Y por otra parte, los representantes más notorios de la otra estrategia que intentan exaltar el cuerpo. En esta segunda posición se destaca que hoy, más que nunca, el cuerpo se nos parece como un material a bricolar para ponerlo a la altura de los designios y anhelos del sujeto. El cuerpo es un objeto imperfecto, un borrador por corregir. ¿Qué hace la cirugía estética? Se intenta cambiar el cuerpo para luego cambiar la vida. Asistimos así a deslizamientos semánticos interesantes porque muestran el viraje del individuo. Al consumidor de productos dietéticos balanceados, que debe estar en forma, y que ciertamente no es lo mismo. Se hace del cuerpo un socio que se mima o un adversario que se combate para darle forma deseada. Pareciera que queremos eternizar la juventud y paralizar el pasaje del tiempo en nuestros cuerpos. Para algunos, la obsesión es detener el tiempo en el talante físico pero también en el emocional. Porque el tatuaje, las cirugías estéticas, las perforaciones de la carne deben ser puestas en relación con la declinación del otro y el achatamiento del orden simbólico. Se llega a la conclusión que ante la declinación del orden simbólico, lo imaginario cae sobre lo real. Pero esto se entiende que ante el debilitamiento de la institución del matrimonio, algunas parejas prefieran tatuarse las alianzas en lugar de ir al registro civil. O en otros casos vemos a otros que en lugar de afiliarse a la institución deportiva de las que son fans, prefieren mostrar su compromiso y ofrecer su cuerpo como lienzo y el dolor consecuente tatuándose las insignias del club de sus amores. Hay un papel importantísimo de prevalencia de la experiencia sensorial en la construcción de la subjetividad en la actualidad. Porque el tatuaje ya no es solo la representación de la ausencia del objeto, sino la presentación entendida como una manera de inscripción intermedia entre la huella del objeto perdido y la presencia real del objeto. Una presencia garantizada por el uso de la piel como un hábito confiable de permanencia. ¿El tatuaje es una moda? Miren, es temerario dar cuenta de todas las razones y sentidos que pueden adquirir los tatuajes para las personas. Sin duda, al igual que otras expresiones culturales, estos pueden encarnar intereses estrictamente estéticos o en otros casos pueden dejar ver algunas prácticas ligadas a las cartografías del cuerpo en relación al sujeto. Porque quien se tatúa hoy por moda, lo que subvierte no son los códigos del tatuaje, sino más bien los de la moda, puesto que hace estallar lo que le es más inherente, la transitoriedad y su capacidad de reemplazo por otra. Que se instale en su lugar, por supuesto, lo que ya mencionaba Bauman en la modernidad líquida, pero tomen en cuenta que el tatuaje al fijar la moda, la mata, y ese requiem ya es un ritual. El achatamiento del orden simbólico ha dejado al sujeto en estado de orfandad en relación a un sistema de referencias y valoraciones,
o al menos con la sensación de que ya no son válidas las experiencias, los ideales o los puntos de vista de las generaciones precedentes, caducos ante la marcha victoriosa de las nuevas tecnologías que aportan una perspectiva cada vez más hegemónica de nuestra manera de ver el mundo. La modernidad líquida cambió nuestra manera de vivir el tiempo. El vértigo y la fugacidad imprimen el sello dominante a la experiencia subjetiva, lo que parece generar en algunos sujetos la imperiosa necesidad de detener el tiempo, o al menos de alguna forma atenuar sus efectos en el cuerpo a través de las diversas prácticas en él, núcleos de la identidad del sujeto. Por eso la primacía de lo sensorial, el proceso a través de las marcas en el cuerpo, especialmente en el caso del tatuaje, el cual funciona en algunos casos como soporte biográfico que estabiliza, metaboliza, da cuerpo a lo evanescente para hacerlo testimonio de la impronta de los otros en la vida de los sujetos. Freud, mi papá, proponía que la manera de operar el psicoanálisis consistía en posibilitar el trámite de lo anímico para que luego pueda ser olvidado. Pero para muchas personas sometidas a las condiciones de la hipermodernidad, se trata de no olvidar como trámite para permitir una identidad, en este caso, tatuarse, para resistir al olvido que nos jode la identidad. Gracias por escuchar Argumentos Incómodos. Si han disfrutado, compartan con sus amigos, su familia y sigan el programa en las plataformas de Spotify, Anchor, Google Podcast, Breaker o en su plataforma de podcast favorita. Pueden seguirme en redes sociales como Demian Mejía R en Instagram y en Facebook como Argumentos Incómodos Podcast. Y recuerden, los conocimientos inútiles no son más que herramientas que aún no hemos aprendido a utilizar.